Perfecto, ahora sí. Bienvenidos. Tenemos un problema con el audio, ahora se solucionó. Así que vamos a empezar y darles la bienvenida a nuestro webinar, Aplicaciones Flexibles y Paramétricas. Antes de empezar, voy a presentar a los oradores. El licenciado Jorge Cornejo, que es gerente de K2B México en K2B. Él nos va a estar acompañando desde México. Es director de operaciones con más de 14 años de experiencia profesional en la industria. Y por acá en Uruguay tenemos al licenciado Mario Teixeira. Él es consultor funcional en K2B, con gran experiencia en implantación de proyectos RP y GRP, tanto en Uruguay como en el exterior. Y también experiencia destacada en comercio exterior y contrataciones estatales. Antes de comenzar voy a dar algunas reglas de etiqueta, más que nada de lo que es este webinar, para hacer un mejor webinar entre todos. Contarán al final con unos minutos para evacuación de dudas. Les pedimos que las vayan comentando en el chat, cosa de poder evacuarlas al final. Agradecemos su valoración al finalizar, puntuando el webinar y trayendo nuevas temáticas que deseen que profundicemos la próxima vez. Si llegan a tener problemas técnicos, les pedimos que pueden cambiar de navegador o de dispositivo y asegúrense de tener un navegador y el Flash Player actualizado. Si el problema es con el audio, cierren todas las aplicaciones que puedan interferir con el audio, intenten revisar los parlantes o auriculares o consulten por el chat si es un problema de ustedes o si está escuchando. Así que bueno, el webinar se graba y al final les vamos a estar haciendo llegar la grabación. Y bueno, disfruten del webinar y los dejo con Mario, que es el que va a comenzar con la presentación. Buenos días y buenas tardes a todos los participantes. Hoy el tema que daremos es aplicaciones flexibles y paramétricas, el ERP dando soporte a normativas fiscales complejas y cambiantes. Bien. Primero que nada haremos una introducción. ¿Qué esperan los usuarios del ERP como software informático de apoyo a la gestión? Que se espera que contemplen los distintos aspectos, tanto operativos, contables o fiscales de las organizaciones, ¿bien? Y que sirva como herramienta de soporte para estos usuarios que llevan adelante la organización. Muchas veces estos software lo que deben tener en cuenta o deben contemplar son tener una amplia posibilidad de parametrización, de configuración, para poder soportar distintas realidades. Entonces, poder configurarlo a medida de la operativa de la organización, teniendo en cuenta todos los aspectos de estas. Y además, no solo quedarse en lo que es la configuración inicial, sino que sabemos que todo lo que es operativa de las organizaciones y el entorno que las rodea son entornos cambiantes. Entonces, se espera que los software ERP sean software vivos, que puedan ir avanzando conforme avanza la vida de la organización. Bien, entonces, lo que se espera de estos también es que tengan interacción con otros sistemas, pueden ser sistemas internos o externos de la organización, pueden ser sistemas de organismos estatales, de otros sistemas internos de producción de las organizaciones. Entonces, se espera que ellos puedan interactuar, integrarse con estos sistemas. Bien, se espera que sean de fácil acceso, ¿no? Que no sean de compleja instalación en los software, ¿bien? Que los usuarios puedan acceder, ¿bien? Y que sea, en casos de cambios, que puedan adaptarse ágilmente, ¿bien? Que no tranquen la operativa, que no sean un sistema entorpecedor de la organización, ¿bien? Como herramienta de soporte fiscal, lo que se espera es, más o menos, siguiendo las líneas, se espera lo mismo, que el software sea configurable a medida de las distintas normas fiscales que rigen a estas organizaciones. Es común que hoy en día las organizaciones apliquen en más de un país, entonces deben convivir, estos sistemas deben convivir, deben contemplar las distintas normas, deben poder configurarse para que convivan en él estas distintas realidades fiscales, ¿no? También es conocido que en el ámbito fiscal es muy cambiante debido a que surgen nuevas tecnologías, nuevas modalidades de negocio, en las cuales el ERP debe adaptarse de forma ágil, entonces debe ser flexible frente a los cambios en las normativas.
Bien. También lo que debe brindar este ERP como herramienta de soporte fiscal es distintos reportes para la gestión de la organización. Bien, estos reportes pueden ser certificados de créditos, reportes para que ayuden a la liquidación de impuestos, bien, que ayuden a los usuarios a cumplir con sus tareas y sus necesidades. ¿Ah? Como mencionábamos, los software de los ERP en general deben tener una amplia integración. En este caso, deben integrarse generalmente a sistemas de organismos estatales. Por ejemplo, es muy común que últimamente los gobiernos avancen cada vez más en lo que es tecnología electrónica de facturación electrónica, de presentación de archivos digitales para la liquidación de impuestos. Entonces, estos software lo que tienen que hacer es poder integrarse a estos sistemas y poder contemplar los cambios que estos tengan, ¿no? Entonces también deben emitir archivos requeridos por los entes reguladores. ¿Bien? Estos entes reguladores generalmente, dependiendo del país, dependiendo del impuesto, incluso dentro del mismo país, dependiendo de la región, ya sea provincia o estado, tienen distintos tipos de formatos, distintos archivos a presentarse, los cuales el ERP debe brindarlos al usuario para que éste pueda cumplir con lo que es la liquidación quincenal, mensual o en el periodo que se lo requieran los organismos. Bien. Ahora veremos cómo en K2B logramos solventar algunas de estas características, cómo logramos representar lo que es una amplia configuración, con un motor fiscal, un poderoso motor fiscal que permite configurar los impuestos en forma general de cada país, y en base a esos impuestos se empieza a bajar en el detalle de qué clase de comportamiento tienen, ya sea de retenciones, de impuesto mismo, el mismo impuesto grabado, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto al valor, las retenciones y las percepciones. ¿Bien? Estos comportamientos además tienen un rol, pueden ser de compra, de venta en el caso del IVA, pueden ser distintos roles para retenciones locales o retenciones del exterior. Bien, entonces esto lo que permite K2B es identificar esos distintos aspectos de los impuestos, de las retenciones y las percepciones, los distintos comportamientos que puedan tener. A su vez, tenemos, llamamos en K2B, son los conceptos. Bien, estos conceptos representan las tasas. Estas tasas pueden ser variables, pueden ser fijas, pueden ser impuestos progresivos, donde a medida que avanza por ejemplo, el impuesto a la renta, a medida que avanza la renta, avanzan las escalas de estas tasas, y bueno, en base a eso se parametrizarían los conceptos, y en estos conceptos además se le permite asignar una vigencia. A partir de determinada fecha entra en vigencia determinada tasa. ¿Bien? Estos son aspectos que muchas veces suelen cambiar en las normativas. En determinados años se suelen aumentar o disminuir las bases, así como los mínimos imponibles. Entonces, estos conceptos lo que permiten, al ser parametrizables funcionalmente, es brindar esta agilidad al usuario sin tener que entrar en desarrollos extensivos que paren el funcionamiento de la organización. ¿Bien? Por otro lado, hoy hablábamos del motor fiscal. Este motor fiscal lo que hace es el cálculo automático de las retenciones, de las percepciones, de los impuestos, de acuerdo a su configuración. Para armar estos cálculos automáticos, cada vez se basa en los calificadores, que los calificadores son valores que se asignan, valores de comportamiento que se asignan a objetos y actores dentro de K2B. Llámese actores, proveedores, clientes, empresas. Bien, no nos olvidemos que K2B es un ERP multiempresa, entonces puede ser que para determinada empresa aplique o no aplique determinado impuesto. Entonces, lo mismo aplicaría para proveedores y clientes, en base a estos calificadores que se le asignan los valores y se le condiciona un determinado comportamiento. Esto a su vez va asociado muchas veces a un comportamiento del producto. Hay
suele ser diferenciada las tasas dependiendo los productos o los ítems que se estén comprando. Entonces, lo que permite esto es diferenciarlo a nivel de producto. Bien, también tenemos calificadores a nivel de eventos en K2B, donde determinados eventos puedo en el momento que estoy ingresando, por ejemplo, una factura, decirle aplica para determinado cálculo de retención. Entonces, bien dijimos que tenemos los conceptos, los calificadores, luego pasamos a lo que son los calendarios. Los calendarios lo que permiten son definir periodos de tiempos con los cuales trabajará la organización y permite el cálculo de montos acumulados, ya sean mensuales, anuales. Hay muchos impuestos que basan sus retenciones o sus cálculos en base a acumulados. Entonces, lo que permite estos calendarios es este cálculo, ir llevando el registro, y a su vez también lo que permite es, para determinados periodos, bloquearlo. Entonces, en esto luego presentadas las liquidaciones, los usuarios no podrán ingresar eventos para esos periodos que han sido bloqueados o cerrados. ¿Bien? Esto a forma de restringir y que no se ingresen cosas para atrás. Entonces, y como último punto, lo que se indicaría sería el momento de aplicación de estos impuestos. ¿En qué momento debo calcular, por ejemplo, las retenciones? Es variado el cálculo de retenciones, tanto puede ser en documentos comerciales o en momentos del pago. Acá en Uruguay se calcula en el documento comercial, en México también. Sabemos que en Argentina se calcula en base al pago y en Paraguay también. Entonces, lo que permite esto es decirle en qué momento yo quiero que me calcule la retención a aplicarle a este proveedor, entonces, o que el cliente me va a aplicar a mí. Entonces, lo que tenemos acá son distintos ámbitos de configuración. Vamos a ver ahora en K2B una demostración de cómo se realizaría esta configuración. Esta va a ser la presentación en la K2B Faro, que es la última versión de K2B. Está desarrollada en la GeneXus 16. Vamos a impuestos, dentro de cuentas a pagar. Vemos que tenemos distintas entradas. Entramos a impuestos con el marco normativo y les voy a mostrar lo que es ganancias a las sociedades de una empresa argentina. En este caso tenemos el impuesto de las ganancias a las sociedades. Bajamos un nivel más y le configuramos lo que son las retenciones de estos impuestos. Estas retenciones tenemos distintos comportamientos, ya sea si el proveedor es local o extranjero. Entonces lo definimos a nivel de rol. Luego tenemos las distintas calificadores que aplican tanto a los proveedores como a los productos. Y luego vamos a lo que es tipos de documento. Acá le decimos en qué documentos va a aplicar. Bien, el documento puede participar como base imponible o de registro. Bien, creo que se colgó en este momento. Esta es la configuración del motor fiscal. No sé si me escuchan. Bien, entonces por mientras que seguimos. Bueno, veo que se colgó el video. Entonces, les estaba diciendo que permite la configuración. Bien. Bueno, en base a la configuración que habíamos visto, lo que les voy a mostrar ahora es cómo se calcularía la retención de este impuesto en el movimiento del pago. Entramos nuevamente a K2B, vamos a la parte de movimientos de fondo. En tesorería agregamos un nuevo movimiento,
un nuevo pago, seleccionamos la orden, ¿ah? En este caso la orden ya estaba creada, seleccionamos la orden y vemos que se realiza, le ingresamos la fecha con la cual vamos a realizar el pago y vemos que se calculan automáticamente las retenciones, ¿ah? Estas retenciones son calculadas en base al motor fiscal, ¿ah? Y le quedaría al usuario el disponible líquido para pagar, ¿ah? Luego el usuario, el tesorero, ingresaría con qué medio de pago haría este pago, ¿ah? Puede ser efectivo, a través de transferencias, ¿ah? Ingresando solamente en líquido. Ya vemos que se descuenta del pago de las retenciones. Estas retenciones fueron calculadas automáticamente en base a la configuración del motor fiscal. ¿Bien? Este motor fiscal, al configurarse a nivel de impuestos, lo que permite es que convivan distintos impuestos de distintos países. Por ejemplo, implantaciones que tenemos en Argentina y Uruguay, implantaciones en México. ¿Bien? Como ya vemos, quedaron los certificados creados. ¿Bien? Habíamos mencionado que también los RP no solo deben hacer los cálculos de las retenciones y los impuestos, sino que además deben presentar informes, deben brindar informes y archivos fiscales, ¿tá? Son informes aquellos reportes de gestión, por ejemplo, los certificados de retención, libro IVA, el DIOT en México. Estos son reportes hechos generalmente dependiendo del país, del impuesto, que tienen su formato y sus distintas especificaciones. Entonces, deben cumplir con con la normativa, con ciertos requerimientos. Entonces, lo que esto se hace es a nivel de implantación, definir los reportes y llegar a lograr que estos reportes sean de utilidad para los usuarios, ¿tá? En la gestión de la organización. Luego también tenemos archivos fiscales que requieren los organismos de contralor, ya sean el SAT, la DGI, la FIP, el SET y el SIN. ¿Bien? Entonces son organismos de México, de Uruguay, de Argentina, de Paraguay y de Bolivia, ¿bien? Donde hoy en día K2B, por ejemplo, tiene implantaciones. Estos archivos tienen un formato determinado según el país, ¿bien? Y suelen tener también formatos específicos según el impuesto. A su vez, esto lo que permite, estos archivos decíamos que solían tener muchos cambios a veces dependiendo de las normativas. Entonces, el RP lo que debe poder brindar es que estos cambios sean ágiles, ¿ah? Sin trancar la operativa. Vamos a pasar a mostrar dentro de lo que es la K2B Faro cómo se generarían los reportes de certificados de crédito. Bien, vamos a trabajar con certificados de crédito. En este caso es nuevamente la empresa argentina, donde mostraremos certificado de crédito de retenciones a las ganancias. Estos certificados son desarrollados a nivel de implantación. Hemos visto otros webinars, por ejemplo de Diego Rivero, donde indica cómo desarrollar ciertos reportes. ¿Sí? Y al ser K2B un software hecho en base a servicios, permite que estos reportes sean modificados por las implantaciones. También voy a mostrarle cómo generar un archivo TXT, de los cuales solicita la FIP. En este caso, el archivo de retención a las ganancias, con su formato específico, bien, cumpliendo con las normas, y también lo que es un archivo de retención de ingresos brutos. Okay. También al ser ingresos brutos un impuesto provincial, tiene otro formato establecido. Bien.
Ahora veremos en la siguiente sección cómo se ha incorporado en México, cómo se ha incorporado el cambio en la normativa fiscal que hubo a principio de año. Para esto tenemos a nuestro compañero y colega Jorge Cornejo, director de K2B México. Bien. Hola Jorge, ¿estás por ahí? Hola Mario, sí, aquí estoy, gracias. Muy bien. Bien, miren, buen día antes que nada. Lo que yo les voy a platicar es un poco de los cambios que se gestan cada año. En el caso de México tuvimos ahora una modificación a la ley de IVA. Si me ayudas, Mario, por favor, con pasarles el ejemplo. En el caso de México se hizo una modificación porque hay un planteamiento del gobierno donde está buscando desincentivar el trabajo por outsourcing. Entonces, al querer buscar esta medida, una de las acciones que está tomando es imponer una retención al IVA a este tipo de servicios, a las subcontrataciones. Este es uno de los muchos cambios que en las legislaciones cada año en los distintos países se hacen, y lo que les vamos a mostrar ahora es cómo un sistema que es flexible y altamente configurable les permite adecuarse de manera rápida y utilizar el sistema como una herramienta y no que sea un obstáculo ante esta realidad cambiante. Bien, en K2B básicamente lo que ya Mario les platicaba, lo que se tuvo que hacer es crear un nuevo concepto con una vigencia, y después, como esa retención no le va a aplicar a todo el mundo, se especifica a qué proveedores y qué productos o servicios son los que van a ser grabados. Se configura contablemente cómo se quiere operar y listo. Ahora vamos a mostrarles un video de cómo en K2B Faro ya tenemos esto configurado y funcionando. Aquí estas pantallas ya un poco las habían revisado junto con Mario, son donde se configuran las retenciones. Vamos a estar viendo un ejemplo donde tenemos contratado o subcontratado el servicio de limpieza, es decir, en la empresa tenemos personal de limpieza que no es recursos propios de nosotros, sino que se contrata a un tercero para que nos brinde la atención con esa gente. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es definir el concepto de retención. Especificamos cuál es la vigencia y el porcentaje. En este caso, esa norma entra en vigor a partir del 1 de enero de 2020 y el porcentaje que queremos retener es el 6%. Se hace esa configuración. También se le especifica en qué empresa es donde va a operar, porque tenemos operación en K2B México, pero estamos en la misma implementación que K2B Uruguay, entonces especificamos que únicamente eso sea aplicable a la empresa de México. El otro paso que se hace es configurar en qué casos estaría aplicando esta retención, por lo cual, como les había comentado Mario, hay un cubo, le llamamos en K2B, donde se hace las distintas combinaciones que puede haber. Si es un proveedor que se hace retención y el tipo de servicio que me está brindando. Ahí únicamente se hace una pequeña configuración y después lo que tenemos que hacer es entrar a los proveedores y productos para aclararle o indicar en K2B dónde se va a hacer esa modificación. Ahí le estamos mostrando cómo vamos al catálogo de proveedores, y para el caso del proveedor que nos brinda este servicio de limpieza, que es Master Clean, le vamos a configurar para que el sistema, al momento en que estemos registrando una factura, nos haga el cálculo de forma automática. Todo esto tiene como ventaja que lo hace un usuario funcional, es decir, no lo tiene que hacer un desarrollador, no lo tiene que hacer un técnico, sino que el usuario operativo es capaz de modificar la configuración del sistema para que el comportamiento sea distinto. Aquí les presentamos el testimonio de Leticia Limón, que es la encargada de la mesa de ayuda de maquilas de Takawi, uno de nuestros clientes en México, una empresa con bastante operación, es un proyecto muy lindo que está en producción desde el 2016. Ellos ya, por ejemplo, son totalmente independientes. Para hacer estas configuraciones, ni siquiera tuvieron necesidad de solicitarnos soporte, no nos hicieron ninguna consulta. Ellos ya conocen el sistema, tienen bastante experiencia y son capaces de ir y hacer las modificaciones pertinentes para que el sistema se comporte de la manera en que exige la normativa. Vamos a la siguiente. Un poco para cerrar con el tema de los sistemas configurables, ¿para qué nos sirve o qué es lo que buscamos con tener sistemas configurables? Pues lo que les queríamos platicar es que todas las horas y todo el tiempo y el esfuerzo que se le invierta en el momento en que se está diseñando cada una de las funcionalidades del sistema,
después les va a redituar en la independencia que le van a dar al usuario. Es decir, ellos, como les platicábamos ahora, son capaces de, sin recurrir de alguna participación de técnicos o de hacer ajustes al código de los sistemas, ellos pueden adaptarlo para que se comporte a cumplir la nueva realidad. Por otro lado, al utilizar el sistema como una herramienta y no como un obstáculo, permite cierta tranquilidad a la organización para que sepa que está preparada para cualquiera de los cambios normativos o del ecosistema que puede influir en la operación de la empresa. Esto pues obviamente va a liberar al equipo de desarrollo de todas las tareas de mantenimiento. Sabemos que normalmente las áreas de TI, el tiempo que se le dedica a estar dando mantenimiento a los sistemas que ya están en operación es muy alto, porque siempre hay que estar haciendo algún ajuste. Si nosotros desde un inicio pensamos y diseñamos los sistemas para ser configurables, vamos a tener bastante libertad. Y esa libertad y esas horas y esfuerzo que se libera, lo podemos utilizar para dar foco a otros proyectos y a otras iniciativas más innovadoras y que beneficien más a la organización que estar dedicando tiempo y horas a ir a tocar un sistema que teóricamente ya estaba cerrado, que ya está en producción y que ya tiene bastante tiempo en uso. Bien, esto un poco para cerrar. Otra aclaración, en el caso de México, este es un ejemplo, no queremos que lo tomen a la ligera, es decir, en el caso que hicimos de una subcontratación de personal de limpieza, ustedes saben que todas las modificaciones siempre hay ciertas dudas por cómo sale la redacción de la norma, entonces siempre ante cualquier duda hay que recurrir al departamento contable y al asesor legal para saber cada caso cómo lo tomamos. Pero bien, esto es lo que teníamos para contarles el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo en lo que los podamos ayudar. Con gusto estamos. Se abre la sesión de preguntas. Muchas gracias.